Bueno, como ustedes saben, o algunos capaz no saben, vamos a dar una serie de mensajes que tratamos de enfocar en la vida sexual del creyente. Eso era lo que teníamos pensado dar y es lo que vamos a dar, si el Señor quiere, nos permite en estos días, estos domingos consecutivos. Y pensamos que esto es importante porque Dios quiere también tener influencia en esa área. Nosotros tenemos parte de nuestra vida en la que no queremos muchas veces que el Señor intervenga, pero esta área es muy importante para nosotros y Dios quiere, bueno, en esta mañana tal vez lo que vamos a hacer es dar un fundamento, más o menos unos cuantos versículos. Ya le digo que tengan paciencia porque vamos a compartir unos versículos y algunos cuantos versículos, pero lo que queremos en esta primera etapa es dar un fundamento bíblico en cuanto a nuestra sexualidad personal y los parámetros en donde Dios bendice esa área. Y después teníamos pensado el domingo que viene hablar sobre la tentación, el efecto que tiene, el poder que tiene la tentación sexual y cuánto estrago hace, cuánto mal hace a nuestra vida y cómo algunas ideas o algunos consejos básicos, prácticos de cómo pensar la tentación y por supuesto también bíblicos. Y el tercer domingo, después del aniversario, lo que queremos compartir es sanidad y restauración de los pecados sexuales. Eso es lo que tenemos pensado. Y bueno, y queremos confiar en el Señor en estas cosas y pedirle que en este desarrollo vos puedas abrir tu corazón a la palabra. Hay puntos que tal vez nos van a afectar, nos van a molestar, pero lo que todos queremos hablar es de acuerdo a la palabra. Así que si te encontrás en algún momento que algo incómodo, como yo también a veces me encuentro incómodo, ten en cuenta que es el Espíritu Santo que quiere hablar, quiere corregirnos, quiere ayudarnos y quiere intervenir en esa área. ¿Por qué? Porque quiere bendición para nuestra vida, ¿ven? Y eso es un área clave en el creyente, eso es un área clave que en la cual a veces dejamos por alto, pasamos, no queremos que nadie se meta, no queremos, nos da vergüenza, nos da temor, no queremos, bueno, pero esto es muy importante, creo yo, ¿no? Para lo que Dios quiere para nosotros. En Génesis capítulo 2, versículo 23 y 24, un versículo que ustedes conocen, por supuesto que hay versículos y cosas que vamos a hablar que ustedes ya conocen o tendrían que conocer, pero hay otras cosas que vamos a hablar tal vez para poner un poquito más de recordar, de poner énfasis en algunas cosas que a veces se nos olvidan. Génesis 2, 23 al 25, 24 al 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dice la palabra que estaban ellos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué interesante esto, ¿no? Bueno, lo primero que queremos hablar sobre la sexualidad es que es un diseño de Dios. Uno no tiene por qué estar, cohibido porque tiene deseos sexuales. Porque es creación de Dios. Dios creó al hombre, fue idea de Dios crear tanto personas masculinas como femeninas con este deseo y unirlas por medio de una relación sexual. Así que cuando hablamos de deseos sexuales en sí, no es malo. ¿Por qué? Porque es de Dios. Dios lo creó eso. Esa deseo, que está en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿no? Normalmente tiene estos deseos sexuales y fueron creados por Dios. Entonces uno no tiene por qué ponerse mal ni avergonzarse, porque en realidad es algo que Dios ha creado para la satisfacción de la persona, de la mujer tanto como del varón. El sexo no está solamente tampoco diseñado para procrear, sino que también provee placer y satisfacción. Ese fue el punto de Dios. Y acá en Génesis 2:24, por ejemplo, leemos que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer. Esa unión no tiene solo que ver que se desprenden de los padres y se unen bajo un techo, sino que tiene que ver también con la relación sexual. La relación sexual es la consumación de dos personas que van a vivir juntos, que van a compartir su vida juntos, como dice la promesa, ¿no? Cuando nos casamos, tanto en la adversidad como en la enfermedad, como en los tiempos buenos, los tiempos malos. Entonces, vos cuando te vas a casar, a los ojos de Dios, te vas a unir a una persona sin romper ese pacto, porque es un pacto,
Y la consumación de ese pacto, el punto más elevado es la relación sexual. Entonces, la relación sexual, para ir redundando en este punto, es algo que Dios creó. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo ustedes? Sí. Es algo que Dios creó. Dios dijo también que todo lo que Él creó fue bueno. En Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Fíjate vos que ellos antes del pecado estaban desnudos. No se avergonzaban. No había mal en su corazón. Por supuesto que después del pecado todo esto se corrompió. Se fue el balde con la cadera, hermano. Y todo se pudrió. Toda la vida del hombre se corrompió por el pecado. Sus pensamientos, sus emociones, su corazón, sus actitudes, todo. Qué lástima, ¿no? Algo tan lindo, tan bello, tan particular que Dios creó, formó. Dios les dio todo, aún el disfrutar sexualmente de ellos como matrimonio. Esto habla también de la monogamia, ¿no? Habla también de eso, del hombre y la mujer. Dios estableció eso, el matrimonio, hombre y mujer, para que ellos pudieran unirse y en esa área sexual tener satisfacción también. Ahora, ¿en qué ámbito Dios bendice todo esto? Segundo punto. Primero, la relación sexual es creación de Dios. Es buena. Es buena, no es malo en sí. Ahora, Dios tiene sus parámetros para bendecir la relación sexual, y Dios aprueba y respalda la relación sexual dentro del marco del matrimonio. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Está bien satisfacer, está bien la unión, está bien esa área, pero Dios establece un marco y establece ciertos parámetros que es dentro del matrimonio. En Proverbio capítulo 5, mirá qué interesante esto, Proverbio capítulo 5, del versículo 1 al 23, acá el padre, que supuestamente es Salomón, que le da consejos a su hijo, Proverbio capítulo 5, todo este capítulo, hay muchos capítulos en Proverbio que habla de este tema de la sexualidad. Proverbio capítulo 5, pero vamos a enfocarnos en en 5 nomás. Del 1 al 23, el padre advierte a su hijo en cuanto a la naturaleza destructiva del pecado sexual y aconseja a su hijo que pueda hallar satisfacción en la relación sexual solo dentro del matrimonio. Por ejemplo, mirá, el versículo 1 dice: hijo mío, está atento. El título que yo tengo acá en el capítulo 5 es amonestación en contra de la impureza. Todo el capítulo habla de un consejo del padre hacia su hijo en cuanto a que tenga cuidado a no caer en este pecado sexual, y casi al final le aconseja y le dice, le advierte que solo tiene que hallar satisfacción en esa área en el matrimonio. Capítulo 1, versículo 1, él le pide, está atento, le dice, fíjate las palabras, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, está llamando la atención para que tenga cuidado en estas cosas, que él preste atención, que guarde el consejo, porque lo que le va a decir es muy importante. Tus labios conserven la ciencia, y acá empieza a desarrollar. En el capítulo, en versículo 1, está atento, versículo 2, guarda el consejo, versículo de 3 al 5, describe lo atractivo que es el pecado sexual, pero también lo destructivo. Miren lo que dice. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. La mujer extraña representa ese hombre, esa mujer que busca tener relaciones con otra persona, que lo busca intencionalmente. Entre otras cosas, lo que está hablando acá es de la tentación sexual, que eso vamos a hablar después, ¿no? Pero no queremos, porque está muy bueno todo este pasaje. Entonces el padre le dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Entonces acá del 3 al 5 estamos hablando, vamos a ver lo atractivo que es el pecado sexual, pero las consecuencias nefastas que es el resultado, vamos a decir. Versículo 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Entonces, destilan miel. Pecado sexual es atractivo, destila miel, pone esas palabras. Es blando como el aceite. Qué lindo, qué atractivo, qué bueno, qué maravilloso todo esto, ¿no? ¿Verdad? Pero, versículo 4, ¿el resultado cuál es? Mas su fin es amargo. Fíjate estas palabras que utiliza. Como el ajenjo.
El ajenjo es linda, es una planta muy linda de verla, pero cuando la come es amarga. Así es el pecado sexual. Agudo como espada de dos filos. La espada de dos filos es una espada que penetra y hace mucho daño. Tiene filo en los dos lados. Y después, peor todavía, sus pies descienden a la muerte. O sea que, por un lado, lo que intentamos resaltar es que el pecado sexual, siempre el enemigo te lo va a presentar como algo dulce, al paladar, lindo, bonito, pero el fin, el resultado, es amargo, destructivo, y el fin es muerte. Entonces, la Biblia está lleno de estos temas. Yo le voy a dar unos cuantos versículos, pero en realidad hay muchísimos más. El del versículo 8, otra vez el Padre dice, aleja de ella tu camino. ¿Cuál es el consejo? Aleja de ella tu camino. Mire esto, con el pecado sexual lo único que se tiene que hacer es huir. No vamos a hablar ahora de la tentación, pero el único método bíblico para enfrentar la tentación sexual es huir, desaparecer, irse, volar. Las palabras que vos quieras utilizar ahí. No se puede enfrentar el pecado, básicamente la tentación sexual no se puede enfrentar de otra manera que huyendo. El consejo del Padre es, aleja de ella tu camino. Ese es el consejo. Andate, alejate de eso, huí de eso. No te creas que vos lo vas a enfrentar con tu fuerza. No te creas que vos sos tan fuerte espiritualmente que vas a poder. No entres a razonar. No entres porque tus emociones te van a engañar, tus pensamientos te vas a engañar y vas a enrollarte en algo que después su fin es muerte. Entonces, tengamos cuidado con estas cosas. Hay 3 personajes en la Biblia que lastimosamente cayeron en pecados sexuales. Y los 3 tienen características impresionantes. David, escuche, dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Escribía salmos, Dios lo ungió de una manera tremenda, lo levantó, lo bendijo su familia, su casa. David era una persona impresionante, asaltaba a Dios, adoraba a Dios, como decía Lucía, no solo con cantos y en los salmos y oraciones y cosas preciosas, con su vida, un ejemplo, ese hombre, una unción tremenda. Sin embargo, cayó en un pecado sexual grave. Otro hombre que resalta es Sansón, una fuerza sobrenatural. No hay otro hombre en la Biblia como la fuerza de Sansón. Sin embargo, cayó, no una, varias veces con este pecado, terminó en manos del enemigo, sin los ojos, una manera penosa, hermano. Penosa. Un hombre con una unción tremenda. Otro hombre, el hombre más sabio que pisó sobre la tierra fue Salomón. Y terminó en sus días con no sé cuántas concubinas y esposas, y el corazón los desviaron, dice. El Señor le dijo, mirá que tenés cuidado con las mujeres extranjeras, tenés cuidado porque ellas lo que van a hacer es atraparte y vas a terminar adorando a otros dioses. Se lo advirtió, hermanos, ¿cuántas veces en la Biblia tenés que leer la Biblia y la palabra y vas a ver estas advertencias, no una vez, lleno del principio hasta el final? El pueblo de Israel una y otra vez caía en el pecado. En la idolatría, porque los cultos que habían en la tierra de Canaán incluían prostitución, los cultos que habían a sus dioses incluían prostitución. Y el pueblo cayó y vino el quebranto, vino el dolor, vino el desastre. Entonces estos hombres, vos te creés que, o yo, somos más ungidos que David, o más fuertes que Salomón, o más sabios que... más fuertes que Sansón o más sabios que Salomón, ninguno de nosotros. Bueno, si ellos cayeron, tenemos que tener cuidado. Que piense que no caiga, mira que no. Entonces tenemos que ver la palabra, leer estas cosas, ¿no? Entonces, primer punto es, la relación sexual es buena, sí es buena, pero siempre Dios la bendice en el marco del matrimonio. ¿Qué va a querer el enemigo? Influenciarte para que vos tomes otras decisiones que van a resultar en tu mismo problema, ¿no? En tus mismas consecuencias. Bueno, al final dice el versículo 12 al 14, el Padre en el 8 le dice, bueno, aleja de ella tu camino. Del 12 al 14 le dice, ¿para qué? El propósito es que vos no
reciba el consejo y después no te arrepientas. No te arrepientas. ¿Qué es lo que quiere Dios? Nos da el consejo para que nosotros no nos arrepintamos. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Versículo 12. Y en mi corazón menospreció la reprensión. No menosprecie el consejo. No, esto es pesado, esta prédica es pesada. No menosprecie el consejo. No menosprecie la reprensión, dice la palabra. No oí la voz del que me instruía, dice. No oí la voz. Deseché todo eso y después se lamentó. Se lamentó. Y pagó las consecuencias. Y después en el versículo 15, en adelante, ahora sí el padre le dice, ¿dónde puede hallar su satisfacción sexual? Que es dentro del matrimonio. Él dice acá, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Versículo 17, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Acá el padre aconseja disfrutar de la intimidad solo con la esposa, y el agua y todas estas imágenes que de la naturaleza son simplemente para enfatizar que solo la satisfacción sexual se debe lograr a través del matrimonio. ¿Ven? Y hay algo interesante acá, la palabra alégrate, o como que el libro de los Cantares también habla de poder hallar esa intimidad y que ahí sí usted puede soltarse, vamos a decir de alguna manera, ¿no verdad? Pero es dentro de ese marco. Teniendo en cuenta el impulso sexual que es tan poderoso, la Biblia también recomienda al matrimonio evitar la inmoralidad sexual. Bueno, el Nuevo Testamento está lleno de esto. Mirá qué interesante esto. También las relaciones sexuales dentro del matrimonio tienen que ser con cierta frecuencia para que no caigan en la tentación de cometer el adulterio. Porque a veces la mujer o el hombre, ¿no? De una manera vengativa, usa para manipular esa área. Y bueno, y en contra de eso también se advierte. 1 Corintios capítulo 7, ¿no es lo que dice acá? Hay varias cosas acá en este capítulo 7. Bueno, los corintios era un problema. Los corintios en esta área era un problema porque la iglesia de Corinto vivía en un entorno de idolatría sexual. Ellos adoraban a Afrodita, la diosa Afrodita, tenían un templo. Dice la palabra, dicen algunos historiadores que al caer la tarde, 1000 prostitutas bajaban del templo a vender sus servicios. Y todo estaba muy influenciado con la religión en ese entorno. La iglesia de Corinto estaba en un entorno corrompido al máximo. Era una ciudad portuaria. Corinto era una ciudad muy próspera. Tenía 2 puertos. Solo se llegaba a la ciudad a través de 2 puertos. No se podía llegar de otra manera, a través de esos 2 puertos. Entonces había un flujo económico de mucha gente, era una ciudad muy próspera, mucha venta, mucha mercadería, mucho flujo de gente, y claro, y se movía cualquier cosa ahí adentro. Y ahí Pablo planta una iglesia. Entonces él empieza a luchar con toda esta mentalidad. Y así nosotros, hermanos, vos tenés que leer la Biblia porque vos estás en un entorno también corrompido por el pecado. Y tenés que luchar con estas cosas, derribando argumentos, derribando cosas que a veces se nos meten a través de familiares, entornos, amigos. Vos prendés el celular, prendés la televisión. Estamos presionados por todo esto. Y vos no te podés acostumbrar a todo este entorno. Entonces Pablo una y otra vez les habla a los corintios. Tanto es así que había uno que tenía la mujer del otro, del padre, el padrastro, el padre, la madrastra se había acostado. El hijo, se había un revuelo bárbaro había. Entonces acá le está hablando en el capítulo 7, problemas del matrimonio. Pero el versículo 2 al 5, mira lo que dice. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa y cada uno tenga su propio marido. A causa de este pecado que es tan grave, la Biblia aconseja que te cases. Aconseja eso, que puedas tener tu propio marido, tu propia mujer, que elijas dentro del Señor esta relación. Y también habla de una cierta frecuencia que tiene dentro del marco del matrimonio la relación sexual. Pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Está hablando de la relación sexual. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad de su propio cuerpo, sino la mujer.
Y mirá el versículo 5, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntarnos, ¿para qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mira qué interesante esto. Qué poder que tiene esto, hermano mío. La sexualidad tiene un poder tremendo. Porque el enemigo insiste. Y los corintios estaban mal en su pensamiento, porque ellos pensaban que podían vivir el libertinaje, vamos a decir así, y tener una buena relación con Dios. Y ese es el engaño. Ese es el engaño que a veces quiere. No, que yo mire un poquito, que yo lo controle. No controlas nada. Te seduce, te atrapa. Vos te pensás que esto es de ahora. El enemigo ha insistido con eso. Entonces, no podés. Cuando querés acordar, se te hace un matete, un lío. Y se corta la relación con Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que mirás. Tenés que cuidar tu cuerpo, tu templo del Espíritu Santo, tu relación con el Señor. Mirá lo que dice la advertencia. Bueno, acá ya entramos en otra parte del mensaje que es las consecuencias, ¿no? Del pecado sexual, ¿no? Dios le da gran importancia al matrimonio y a la sexualidad dentro de estos límites, porque es la relación más íntima que pueden tener los seres humanos. El sexo está diseñado para el matrimonio. Cualquier relación sexual fuera del matrimonio, la Biblia lo define como pecado. Esto tenemos que ser claros, hermano, porque cada vez más cuesta predicar esto, ¿no? La gente se enoja, yo pensé que iba a venir más gente, le digo la verdad, no tenemos una iglesia pum para arriba, pero pensé que iba a venir. Yo creo, hermano querido, intuyo, alguno no vino porque sabíamos que íbamos a venir. Me duele, ¿sabes? Pero uno tiene que hablar lo que está en la Biblia, si no, tiene que dejar esto y irse a cortar el pasto por ahí, porque es otra cosa. Entonces, fíjate lo que dice acá. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Vamos a dar unos versículos medio rápidos. Honrosos sean en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Versículo. El pecado tiene consecuencias graves. Y mire esto, Proverbio capítulo 6, versículo 32. Yo creo que este Proverbio, capítulo 6, versículo 32 y 33, debe ser uno de los más fuertes en contra, es una advertencia más fuerte en contra de este pecado. Yo no he visto otro versículo que sea pegue tanto, vamos a decir. Versículo 6 de Proverbio, versículo 32 y 33, dice, más el que comete adulterio es falto de... No le funciona bien la cabeza, hermano. Le falta entendimiento. Y mirá lo otro, qué tremendo. Corrompe su alma el que tal hace. Porque hay una cuestión con el pecado sexual que no ocurre con otros pecados. El pecado sexual lo corrompe a uno mismo. Produce algo en uno mismo que no produce en otros pecados. Dice, corrompe su alma el que tal hace. Y esto es tremendo. Dice, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Ahora, yo quiero aclarar algo acá, ¿no? El pecado sexual, Dios lo perdona. Dios, como cualquier otro pecado, Dios perdona. Pero ocurre algo tan especial con el pecado sexual, que aún después de ser perdonado, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Dios lo perdona, tiene consecuencias. El ejemplo más claro de eso es David. David es un ejemplo claro de esto. Fue perdonado. El Salmo 51, todo el Salmo, si usted lee el Salmo 51, es una oración agónica a Dios. Es una oración en donde el hombre está totalmente quebrado, totalmente mal. Y pide a Dios misericordia. El Salmo 51 tiene que ver cuando David pecó con Betsabé. El Salmo 51 es una oración como consecuencia de un pecado sexual fuerte que tuvo él. Él se acuerda que, bueno, no fue a la guerra, salió al balcón, resulta que ve a la vecina, la vecina se está bañando desnuda, era muy hermosa, dice la palabra,
Y bueno, se acostó con ella, quedó embarazada. Mire las consecuencias. Un lío tras otro, cada vez más para abajo. Después se entera que está embarazada. Urías, que era el esposo de Betsabé, está en la guerra. Viene, lo manda a llamar para que él se acueste con la esposa, para disfrazarle el embarazo a la esposa. Urías no va a nada, se queda ahí afuera del templo. Como ve que el hombre no va porque es fiel a David, no, yo como voy a ir a mi casa, dice Urías, a acostarme con mi esposa y toda la gente allá, mis hermanos allá luchando. No va el tipo, 2 días afuera, lo embriaga, le mete, le hace, quiere que vaya a toda costa porque se le arma un lío bárbaro. No va Urías. ¿Qué hace David? Mire, todo otra cosa peor. Lo manda con Joab de nuevo, están luchando, y dice, meteme allá Urías al frente de la batalla, donde están los más valientes. Lo manda a matar. Entonces ya no es un adulterio, ya es un asesinato. Y David dice, el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, una lástima, un desastre total. Y el Señor le dice, más esto que hizo David, no, delante de los ojos de Jehová, no estaba bien. Y le mandó al profeta, Natán. El profeta le hace una historia ahí de las ovejitas, y David muerde, pisa el palito. Y bueno, y ustedes saben la historia, ¿verdad? Y Natán le dice, vos sos ese hombre. Pero lo que yo quiero resaltar, el pecado tiene consecuencias. En 2 Samuel capítulo 12, versículos 9 y 10, el Señor le dice a David, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías y Teo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías eteo. Entonces David se arrepintió, Dios lo perdonó, pero las consecuencias, hermano querido, a veces tenemos que sufrirlas. Matrimonio destrozado, hijos por otros lados, a todos nos llega, hermano. Yo creo que o nos toca particularmente o a alguien alrededor, pero Dios siempre quiere restaurar, Dios siempre quiere sanar, pero a veces las consecuencias perduran. Eso es lo que tiene de grave este pecado. O sea, porque uno dice, no, Cristo a mí me perdona, yo me arrepiento, y dice, si confesamos nuestros pecados, sí, bárbaro, pero la gente no sabe esto. ¿Y las consecuencias? Sí, Dios te perdona, y la sangre de Jesús, si hay arrepentimiento te perdona, pero a veces sufrimos lo otro. Eso es lo que la gente no entiende, ¿no? Y Dios quiere evitarnos todo esto. Dios quiere evitarnos todo esto. Por ejemplo, en David, él sufrió las consecuencias. Su hijo con Betsabé murió. Está primero. Otras consecuencias. Tamar, hija de David, fue violada por Amnón. Hija de David fue violada por otro hermanastro, por otro hermano que tenía por ahí David, otro hijo. Absalón mata a Amnón porque violó a Tamar. Huye. Después Absalón viene, intenta matar a David para quedarse con el reino. Todo un desastre. Todo un caos. ¿Cómo comienza esto? David mirando por la ventana o por la terraza o por donde fue. Y no se detuvo en ese momento. Hermanos, por eso la Biblia es el único pecado que la Biblia nos aconseja huir, desaparecer como huyó José. Como se fue José, que le dejó los trapos, los cosos, y se fue. No hay otra manera de enfrentar esto. Bueno, la cultura del mundo nos enseña que el comportamiento sexual es una elección personal y que cada uno puede experimentar lo que quiera. Eso es lo que abunda y parece como que más. Yo he visto ahora, bueno, en las iglesias, hermano, en la iglesia, con tal de atraer a la gente, cambiamos el mensaje. Con tal de que la gente venga, no se vaya, ser atractiva.
Inventamos cualquier cosa para que la iglesia sea atractiva. Y ya entramos en un terreno que es peligroso y malo, malísimo, que es cambiar la palabra o adaptar la palabra a la cultura. No, hermano. La palabra de Dios tiene su vigencia y tiene que ser predicada y enseñada como está. Y por supuesto que a la gente no le gusta esto. ¿Se acuerdan el mensaje pasado? Habíamos dicho que ancha es la puerta y espacioso el camino. Y muchos son los que entran por ella. Pero la puerta de la salvación son los pocos, los que verdaderamente con arrepentimiento, son pocos. Entonces no esperemos, que no es un argumento, hermano, por la poca gente esta mañana. Pero en donde se predica la palabra no esperemos mucha gente. Jesús mismo era una persona que les hablaba cómo era la cosa. Un día dice que iban caminando y la gente se empezó a ir porque le dijo, no, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Iban multitudes detrás de los milagros. Y un día se paró, dijo, ver las multitudes, le dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y muchos después de esa palabra se fueron, dice. ¿Sabes qué le dijo a los discípulos? Lo puede leer, está en la Biblia. ¿Sabes lo que le dijo a los discípulos? Se de vuelta le dijo, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Se quieren venir también? No hay problema. O sea, capaz que no fue el Espíritu con que le habló. Pero miren, hermano, Jesús no vino a perder el tiempo. Dio su vida en rescate de lo que precisan, de lo que se arrepienten, de lo que quieren. Entonces nosotros tenemos dos caminos. O podemos disfrutar de las relaciones sexuales, como el mundo nos dice, y de otros pecados. Y Dios nos deja, hermano. En Ezequiel le dice, bueno, varios versículos en Ezequiel, dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva y venga y reciba perdón. El Señor quiere perdonar, el Señor quiere restaurar, el Señor quiere bendecirnos. Bueno, pero la cultura del mundo, y hoy estamos presionados, y esa presión viene a la iglesia. Está afectando, va a abrir el celular, abrir el Facebook, abrir lo que sea, y nos falta ahí una mujer que parezca media desnuda, y bueno, ustedes saben, todo esto, las leyes, todo esto, cada vez esto presiona. Hermano, y si la iglesia no se define, va a caer en esta corriente. Tenés que definirte, tenés que ver qué vas a hacer. Pero yo lo que veo por la Biblia es que este pecado corrompe, es nocivo, malo, es tremendamente atractivo, porque es un poder en la sexualidad que explota y te va todo de las manos. Pero las consecuencias son graves. Entonces, y vivimos en una presión constante para que esto golpee tu mente, golpee como, bueno, dice que, me voy un poco la rama, pero bueno, si ustedes leen José, la esposa de Potifar, todos los días insistía, todos los días dice la palabra, todos los días ella se quería acostar con él. Entonces el pecado, la tentación es algo de todos los días. Insiste. ¿Por qué el enemigo lucha tanto? ¿Por qué insiste? Porque sabe el poder de destrucción que tiene. La Biblia es clara, no nos engañemos en este sentido, el pecado sexual tiene consecuencias graves y si no hay arrepentimiento, las consecuencias no solo las podemos experimentar acá, sino son eternas, hermano. En 1 Corintios 6, versículos 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice Pablo. ¿No sabéis? ¿No están enterados? ¿No le dijeron? ¿No leen la Biblia? Ay, hermano. La Biblia es clara, yo no veo dudas con esto. Por eso uno tiene que luchar con esto dependiendo de Dios. ¿Amén? Vos tenés que depender de Dios. Tenés que cobijar en la presencia de Dios. Tenés que recurrir a Dios. Tenés que luchar con Él. La dependencia para poder salir victorioso, en donde la mayoría pierde, es en dependencia de Dios. Vos y yo no podemos solo, como habíamos dicho. No podemos. El engaño está en creer que podemos. Ese es un engaño. Bueno, 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice. No cometas el error, no te engañes, tened cuidado, no erréis.
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni toda la primera lista, las primeras palabras tienen que ver con los pecados sexuales. La primera, Pablo, esta primera lista, lo primero que le enfoca es en esta área. Entonces, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjese esto, hermano. En Gálatas 5, versículos 19 y 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia. Otra vez la lista. Lo primero que enfoca no es otras cosas del pecado, es esto. Él pone énfasis en esto. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esas 4 tienen que ver con esto. Después va a otra lista, idolatría, hechicería. Después va a otra lista, que es nuestra relación con la gente. Enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, bueno, cosas estas. Dice, como ya os lo he dicho antes. Ah, qué interesante esto. O sea que Pablo ya lo habló. Ya lo dijo antes. En el otro versículo, como ya lo he dicho. Hermano, esto es... Hay que hablarlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Decirlo. Insistir con esto. Insistir con esto. Dice, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Los que practican es tener este pecado de forma constante, sin arrepentimiento. Porque uno puede pecar sexualmente, pero se arrepiente. Y lo que pasó con David, mire esto, qué interesante, ahora estoy pensando, que lo que pasó con David, si Natán no iba, si el profeta no iba a hablar con él seguía campante nomás. Pasó un año, dice la palabra. Cuando él pecó con Betsabé, pasó un año y él no se arrepintió. Entonces Dios le envía a Natán. Yo creo que las consecuencias tienen que ver con eso también. Uno puede caer, pero si se arrepiente genuinamente, no digo que no haya consecuencias, pero puede ser, si el arrepentimiento sale de uno, porque lo que hizo Natán con David fue descubrir el secreto, sacarlo a luz. Estaba muy guardado. Y ahí él como que, bueno, reacciona, se arrepiente, pero ya las cosas ya estaban complicadas. Un año venía con él. Es fuerte que la palabra de Dios, ¿eh? Mire, yo prefiero esto que hablar en lengua y hacer un descontrol, hermano. Perdónenme que le diga. Pero no sé, antes yo, esto entre paréntesis, yo te dice, pastor está cada vez más loco, pero escuche esto, yo era más pentecostal para predicar. Yo cuando vine acá, era más, no es que no soy pentecostal, yo creo en los dones del Espíritu Santo, en el hablar en lengua, yo hablo en lengua. Y en los dones y los milagros, yo lo creo eso. Pero hermano, nos falta la palabra, nos falta meternos un poquito más. Yo eso lo trato de aplicar ahora, antes no lo veía así. Entonces, el mover del Espíritu Santo, claro, sí. Pero tiene que estar esta otra parte. Las cosas, si no las hablamos, si no las entendemos, hay que hablar esto, hermano. Entonces Pablo dice, como ya lo he dicho antes, esto es algo que Pablo repetía seguido en las iglesias, porque la primera versículo que dimos está hablando de la iglesia de Corinto, y acá está hablando de los Gálatas, ¿no? ¿Qué dijimos? Me fui. ¿A los Gálatas? Nada más. Y escuche esto, los Gálatas no es una iglesia, la carta a los Gálatas no es una iglesia en particular, es una Galacia. Esta carta está escrita a la región de Galacia. Galacia es una región donde habían varias iglesias. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que le habló a la iglesia de Corinto y le habló a las iglesias que estaban en la región de Galacia. Si usted agarra su Biblia, en la introducción de Gálatas, seguramente le dice que Gálatas no es una iglesia en particular, es una región donde hay varias iglesias. Entonces, él advierte esto. Bueno, seguimos un poquito más. 1 Corintios capítulo 6. También hay, en cierto sentido, algo particular en el pecado sexual, que era lo que hablábamos hoy, que corrompe a la misma persona que lo comete, que no ocurre con otros pecados. En 1 Corintios 6, 15 al 20, dice así, ¿no sabéis
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De una prostituta, dice acá. ¿Por qué? Porque en Corinto había eso. Ellos vinieron con los hábitos y trajeron los hábitos adentro. Y seguramente había alguno ahí. Por eso él escribe la carta. No, no tiene que ser así. Ustedes no saben que ahora son templos del Espíritu Santo. Él sabe que hay alguno que está practicando inmoralidad, que todavía se acuesta o tiene relaciones con estas prostitutas. Entonces le dice él, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Contundente, dice. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Mire esto. Entonces la unión sexual no es solo una unión física. Se une muchas cosas. Y tiene repercusiones espirituales. O sea, son uno. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huir, dice. Ahí está. Esta es aquello que decíamos, ¿no? De huir. Otro está en Timoteo, creo. Huye de las pasiones juveniles, está diciendo. ¿Recuerdas ese pasaje? Pablo le dice al pastor joven, a su hijo en la fe. Timoteo era el hijo amado de Pablo. Y le aconseja, dice, hijo, huye de las pasiones juveniles. Huye. Desaparece, corre, andate. Bueno, todo eso que podemos añadir ahí. Huir de la fornicación, mire esto es lo que dice acá, cualquier otro pecado, dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay algo ahí en el pecado sexual que corrompe a uno mismo. La palabra acá fornica viene de porneia, del griego original, que no quiere decir solamente un acto, una relación sexual fuera del matrimonio antes de casarse. La fornicación viene de porneia, que quiere decir todo lo que tenga que ver con pecados sexuales. Todo. Pornografía, bueno, lo que esto es porneia. Entonces Pablo cuando dice, nombra la palabra, el que fornica, está hablando de cualquier aspecto que tenga que ver con estos pecados que no están bien delante de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién es el cuerpo? ¿Qué exige Dios? Santidad, limpieza. Entonces, le está hablando a creyentes. Y esto enseña también la importancia de valorar nuestra relación con el Espíritu Santo y no ignorar que los pecados sexuales tienen consecuencias. No ignores que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, para terminar acá, tenemos que reflexionar sobre la importancia de mantener una vida limpia en esta área. El Espíritu Santo bendice esta decisión y nos ayuda a lograrlo. ¿Vos te pensás que Él no te puede ayudar? Sí, te ayuda. Te da poder y te da la capacidad y limpia la mente y regenera los pensamientos y quita la culpa, pero tiene que haber una decisión. Tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber algo de tu parte, de mi parte, que genere todo eso. El Señor está pronto para derramar, para bendecirnos. Entonces, mirá qué interesante, ya el último versículo casi. Primera Tesalonicenses 4:2, acá hay interesante acá. Dios quiere santificar la iglesia en esa área, ¿no? Dios quiere santificar tu vida, mi vida, en esa área. Dios quiere limpiar. Primera Tesalonicenses 4, del 2 al 8 dice así, porque ya sabéis, otra vez, ya sabéis, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea que Jesús también. Yo no digo algo que no esté en la Biblia, pero mirá lo que dice acá, dice, porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y el contexto habla de esto, de lo que estamos hablando hoy, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios,
que ninguno agrave ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha dado llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ese es el llamado que tenemos nosotros. Que a la gente que está contigo le parezca o no, eso es secundario. Tendría que ser secundario para vos. Por lo menos eso, ¿no? Si le cabe o no le cabe, ¿qué me importa que le cabe o no le cabe? No me importa que Dios me ayude. Además, no te van a entender, no te van a creer. Dice que las cosas del Espíritu son locura. En medio de esta sociedad corrompida, si vos querés ser, estás llamado por Dios a la santidad sexual, ¿vos qué te pensás? Que no te van a aplaudir. Te van a burlar, se van a decir, no van a querer estar contigo. Vas a ser un desechado de la sociedad. Por eso el Señor decía, que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución, menosprecio. Pero eso es bueno. Dice, cuando hablan de ustedes mal, dice, mintiendo, alégrense, porque el Espíritu de Dios está sobre vosotros. Qué cosa, ¿no? Hermanos, vamos contra la corriente. Más vale que lo entiendas esto, cuanto más rápido lo entiendas mejor. Porque esto es el panorama que tenemos. Ya vamos terminando. Entonces acá dice, Dios no nos ha llamado a Dios inmundicia, sino a santificación. Y mire cómo termina esto acá. Así que el que desecha ¿esto qué? Lo que venía hablando. Así que el que desecha esto que lo que venía diciendo antes. Apártese del pecado. Viva en santidad para Dios. Acuérdense que una y otra vez hemos hablado de esto. Así que el que desecha este consejo, podemos decir, no desecha a hombre, sino a Dios. O sea que el consejo que estamos dando es un consejo de Dios. Pablo decía, miren que el que desecha esto no me está desechando a mí. Está desechando, no tomando en cuenta. ¿Se acuerdan lo que leímos hoy? El Proverbio 5, el padre hablando a su hijo. Le aconseja, le advierte, le insiste, porque el padre ya sabe. No sé si habrá tenido. Bueno, sabemos que Salomón al final sí. En ese periodo, no sé, capaz que estaba bien todavía el hombre. Pero el hombre tiene su sabiduría que la quiere volcar a su hijo, le quiere aconsejar, le quiere advertir de todo eso. Bueno, hoy nuestro Padre Celestial también nos aconseja y nos dice todas estas cosas. Mire cómo la palabra de Dios siempre permanece, siempre tiene vigencia, hermano. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, la relación más importante en tu vida es tu relación con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona. No es un fluido, no es una energía, no es una cosa volátil ahí, que es una persona que se contrista, dice. Dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu Santo se contrista. Cuando uno sale del culto, se pone a mirar cosas que no tiene que mirar. Hermano, lo que yo hablo para vos, lo hablo para mí. Que Dios nos ayude. Tenemos que cuidar esto. Bueno, para terminar acá, hoy lo que hicimos fue más bien poner un fundamento bíblico y claro en cuanto a este tema. Es claro, ¿no? Clarísimo. La Biblia nos enseña, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que esto es un tema de que no hay que tratarlo a la ligera. Que Dios ve, dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Dice la palabra. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me fuera para allá, para el extremo del mar, allá estás vos, Señor. Y si me fuera para allá, para lo profundo, yo qué sé. Y si me fuera al oculto y dijera, acá no está, allí tú estás. No hay lugar en donde nosotros podamos hacer cosas que Dios no nos vea. Y Dios trata con eso, hermano. Yo me acuerdo un comentario que leí una vez, un pastor que decía que cuando nosotros pecamos en la presencia de Dios. Interesante, ¿no? Uno dice, ¿cómo es eso? No, Dios no está, Dios está así. Dios es omnipresente. Él está presente en todo lado. Cuando vos pecas, donde quiera que peques, Él está presente. Qué cosa, ¿no?
Bueno, de alguna manera para aplicar esto a nuestra vida, reflexionar sobre el valor de la pureza y el respeto por el plan de Dios. Reflexionemos sobre eso, ¿no? Sobre el valor que tiene para el Señor esa área. Él lo hizo con amor, con esmero, pero Dios lo sigue avalando, Dios lo sigue apoyando dentro del marco del matrimonio. Fuera de eso, Dios nos lo aprueba y tiene sus consecuencias. Y si uno persiste en eso, sin arrepentimiento, tiene consecuencias eternas. Valorar el estado de nuestro matrimonio, bendecir a la esposa, bendecir al hijo. Al hijo, al esposo. Pasan los años y uno cambia, ¿no? Está más gordito. El varón, yo no sé si les pasa a varones, pero a veces uno se acuesta con las pantimedias rotas. Y eso, pero sacate. No, tenemos que cuidar eso. La mujer se levanta con los pelos y no se arregla, se deja arreglada por la monotonía, ¿no, verdad? El desgaste, yo qué sé, la costumbre. Y uno tiene que cuidar eso. Salir, yo qué sé, a comer, el varón regalarle una flor, algo, los detalles. La mujer arreglarse para su esposo, para entregarse mutuamente, ¿verdad? Ahí está la bendición. Y bueno, y como una plantita, ¿no? Ya saben ese cuento, ¿no? No es un cuento, es que el matrimonio se tiene que regar todos los días. Y un esfuerzo constante en eso. Y bueno, que Dios nos ayude en eso. Entonces Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar, Dios quiere limpiar, Dios quiere bendecirnos. Hay esperanza, pero para aquellos que quieren vivir para el Señor. Y por último, valorar nuestra relación con Cristo y lo que Él ha hecho, cuidando nuestro cuerpo y nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo también valorar mi relación con Cristo y lo que Él ha hecho por mi vida? Muriendo, sacrificándose en su vida, atravesando todo lo que atravesó. Bueno, una de las maneras es cuidando tu cuerpo, cuidando tu relación con el Espíritu Santo. Mira qué sencillo. Eso es valorar. No, Señor, yo me voy a cuidar porque lo mínimo que puedo hacer. Todavía que me salvaste, me rescataste. Me voy al cielo contigo, Señor. Me has dado el Espíritu Santo, me has dado la palabra. Me has dado tantas cosas, Señor. Lo mínimo que puedo hacer es cuidar mi relación contigo. ¿Verdad? Lo mínimo. ¿Por qué? Para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Entonces, vamos a orar. No es raíz. No es raíz. Y termino con esta advertencia. Si yo me temo que en la iglesia, no es, a nivel general, hay muchos que están orando. Que piensan que no tienen consecuencias. Que piensan que la gracia de Dios, Dios les permite. Y, total, y se agarran en ese pasaje, ¿no? Si confieso, Dios me perdona. Y vivimos una vida doble, hermano. Yo no digo que seamos perfectos. Yo no digo una perfección. Porque vos vas caminando en la calle y se te va a cruzar un pensamiento. Te cruza esas cosas. El tema es resistir, no caer. Y para eso precisamos la ayuda del Señor. Nosotros no podemos solos. Vos precisás la ayuda del Espíritu Santo. Precisás alimentarte, como decía Daniel, de la palabra de Dios. Esto es serio, hermano. Esto no es moco pavo, ¿eh? Esto es serio. Y bueno, que Dios nos ayude, ¿ven? Amén. Nuestros pensamientos, renovar los pensamientos. Eso es otro tema. La mente se dispara, hermano. Tenemos que tener un control sobre, no un control mental, por lo menos de aprender bueno, el Señor dice en la palabra, ¿no? Renovar el espíritu de la mente. En todo lo bueno, en todo lo puro, en esto pensar, cuidar los pensamientos. Cuidar los ojos, cuidar. Bueno, pero yo creo que el Señor nos va a ayudar, ¿no? El Señor nos va a ayudar. Entonces el domingo que viene, si Dios quiere, vamos a hablar un poco de la otra cosa acá. Yo leí un poco sobre la pornografía, hermano. ¿Qué es una pandemia? Es una cosa que está metido, hermano. Tremendamente. Y el daño que hace. Es adictiva, un porcentaje. No del mundo, hermano. Dentro de ese. Tremendo el porcentaje que hay.
tiene que ver con estas cosas, pecados sexuales. No sé, pienso que capaz que podemos dar porque eso en esa área es tremendo. A ver si podemos hablar un poquito de esas cosas. Y bueno, y en este proceso oremos y que Dios nos ayude a cada uno, que guarde el matrimonio, cuide el matrimonio. Los demás no lo valoran, pero vos sí valorás. El Señor lo valora. Dios lo creó. Y Dios, si vos pones ahí, Dios te va a ayudar y te va a ungir. Y para que tu ministerio y tus dones funcionen, por otro lado, ¿no? No nos consagramos para tener un ministerio exitoso. Nos consagramos porque adoramos a Dios, amamos a Dios, queremos a Dios. Queremos nuestro propio bienestar, queremos una relación personal con el Señor, queremos ser salvos. Pero lo que tiene que ver en el ministerio, no hay avance, hermanos, si esto no lo definimos en nuestro corazón. A veces uno dice, no, que la iglesia, que el pastor, que... Lo digo siempre, ¿no? Pero uno en su naturaleza caída siempre tiene un argumento para no ver el pecado en uno. No, hermano, lo que pasa es que las cosas no están bien, ¿no? Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. Bendito Dios, gracias porque tú nos quieres aconsejar, nos quieres ayudar, nos quieres bendecir, Señor. Y Señor, y queremos, Padre amado, apoyarnos en ti para que tú nos capacites, Señor, para vivir de una manera que te agrada a ti. No podemos con nuestra fuerza, Señor, no podemos con nuestra capacidad humana. Nosotros tenemos tendencia, Señor, a inclinarnos a estas cosas, Señor. Pero tú nos has dado tu espíritu, tu palabra para ayudarnos, Señor. Vemos tantos casos en la Biblia, Señor, donde personas que tenían una buena relación contigo cayeron, perdieron esa relación y tuvieron consecuencias. Señor, rogamos, pedimos por favor, Señor, que tú nos libres de todo esto. Pedimos, Señor, que tú tengas misericordia y que nos ayude a cada día, Señor, a cuidarnos y a valorar nuestra relación contigo. Señor, desde ya oramos por sanidad, por restauración, pero queremos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, en esta semana, en estos días. Que podamos verdaderamente, Señor, arrepentirnos de todos nuestros pecados. Señor, bendice los matrimonios que están acá hoy. Guárdales, ayúdales, úngeles, úsales. Y aquellos que no tienen su esposa, su esposo en este lugar, también oramos, Señor, porque tú eres poderoso para restaurar, para sanar. Señor, y nuestra parte la vamos a hacer, Señor. Y confiamos que tú harás tu parte en la vida de ellos también, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, oramos, Padre. Amén.